¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nuestras Historias. Hoy, en modo pandemia, desde nuestra casa para sus casas. Vamos a hablar de un conflicto que tiene muchos años. Nosotros decimos, mirar atrás no es mirar al pasado. Y este sí que tiene vigencia, a pesar de que este trabajo o estos informes especiales los realizamos allá por el año 2012. Estamos hablando de una región caliente del mundo, de Medio Oriente, y de este conflicto entre israelíes y palestinos. Son muchas las preguntas que rodean a este conflicto de Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas muertes más? Pero bueno, eso no lo sabemos. Vamos a tener un invitado especial que nos va a dar un poco de luz a esta situación. Pero le presentamos ahora mismo la primera parte de este informe especial, informe Telenoche, Medio Oriente, convivir con el conflicto. ¿Es una cerca de seguridad o un muro de segregación? ¿Es un atentado terrorista o una resistencia legítima? Israelíes y palestinos se enfrentan entre dos verdades. Ambos aseguran ser dueños legítimos de este territorio. Los históricos enfrentamientos polarizaron los puntos de vista en la región y en el mundo. Sin embargo, actualmente, la polarización se diluye en ciertos aspectos de la vida cotidiana, incluso política. Algunos entienden que la convivencia con el vecino es inevitable, aunque sus líderes nunca lleguen a un acuerdo de paz definitivo. Israelíes y palestinos, en medio de tantas diferencias, hoy tienen algo en común: conviven con el conflicto. De este lado es Israel. De este otro lado, Belén, los territorios palestinos. A los ojos del mundo, este es el símbolo de la división. והכל נשבר ביום אחד כשהפלסטינים מתחילים לירות מהשטח הזה לעבר שכונת גילה. El coronel Dani Tirsa es el creador y constructor de la cerca que divide a israelíes de palestinos. Son más de 70 kilómetros. La mayor parte del trazado es alambre electrificado con sensores. El 5% restante son muros de entre 8 y 20 metros de altura. בצד שלהם ואנחנו בצד שלנו. ואם מישהו רוצה לעבור לישראל מכל סיבה, שיעשה את זה דרך מחסום, ששם יוכלו לבדוק אותו ולראות שהוא לא מביא חומר נפץ. Lo que para el coronel es un éxito, porque bajaron de 1065 a 19 los muertos por atentados, para este diputado palestino, el muro es denigrante y doloroso. Hemos acordado cesar todo tipo de actividad legítima contra la ocupación, sobre todo la lucha armada, a cambio de que el proceso de paz siga adelante hasta la liberación de nuestro territorio de la ocupación. No ha ocurrido tal liberación, sigue incrementándose el poder y la presencia de la ocupación. Polos opuestos de la misma pared. Una pared que para el vicealcalde de Jerusalén debe caer. El muro, yo estoy en contra del muro. Yo creo que el muro no va a aportar a nada, solamente va a traer más problemas y que va a llegar el día en que vamos a tener que destruirlo. Y siguen pidiéndonos que nos mantengamos en calma y que seamos buenos ocupados. Eso yo creo que no ha ocurrido ni en Argentina, ni en Perú, en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué siente más orgullo, que le digan el padre de los mapas o el padre del muro? אני הייתי מעדיף שיקראו לי אבי השלום, אבל היום צריך להגן על האזרחים באמצעות גדר.
Encontrar la raíz del conflicto es complejo. Los desencuentros se multiplican en la historia. En el siglo XIX, lo religioso sustenta las diferencias. Entrado el siglo XX, la llegada de la inmigración judía de Europa modifica la fisonomía de la región. El rechazo árabe por la partición de la ONU en dos estados, uno judío y otro árabe, produce la guerra de 1948. A partir de allí, se desata una serie de choques y enfrentamientos que se diversifican en razones e intensidad. Los intentos de paz, como el proceso de Oslo o el de Camp David, entre otros, fracasan, se entremezclan con las intifadas. Hace pocos días hubo algo diferente. La autoridad palestina y los israelíes firmaron un acuerdo para evitar la evasión fiscal y para mejorar la recaudación impositiva conjunta. Sin embargo, estos acercamientos se vuelven estériles cuando se abordan temas de fondo, como el de las colonias. Estamos parados en una tierra en disputa. Esto es Cisjordania, los territorios palestinos. Aquí hay un asentamiento judío bajo el régimen del gobierno israelí. Este tipo de colonias es un verdadero problema para la región. Muchos entienden que se trata de una bomba sin desactivar por parte de las diplomacias de ambos países y también de la comunidad internacional. ההתנחלויות בעצם הן גזל וגניבה של קרקעות של אנשים פלסטינים. הגזל הזה חייב להיפסק. ההתנחלויות הן מנוגדות לחוק הבינלאומי. המתנחלים לא צריכים להיות שם. En las colonias judías que se levantan en territorios palestinos viven 360.000 personas. Allí hay escuelas, fábricas, barrios, ciudades enteras. Nuestros vecinos van a comprender שאין שום סיכוי לגרש אותנו מכאן. no hay ninguna posibilidad de echarnos de este lugar. Todos dineros compra. Por otra parte, el 20% de la población israelí es árabe. Es una sociedad muy militarizada y heterogénea. Entre las distintas comunidades religiosas que hay acá, vivimos y trabajamos en coordinación. Eso es la vida cotidiana. Incluso con los palestinos tenemos muchos márgenes de colaboración más elevados y más fuertes de lo que se publica en general. Muestra de esta variedad es que en un radio de 15 kilómetros nos encontramos con alcaldes bien diferentes. Un árabe israelí, un judío laico y un judío ortodoxo religioso. Pero la convivencia no es fácil, no solo por la variedad, sino por la amenaza latente de una guerra entre vecinos. Y el dilema al que se enfrentan es paz definitiva o manejo del conflicto. Lo que necesitamos de hacer es iniciar el proceso de negociaciones para llegar dentro de un año o menos de un año a un acuerdo. Acuerdo, yo no lo llamo acuerdo de paz, yo lo llamo acuerdo de estabilización. Estabilizar la situación y estabilizar un Estado palestino, porque estabilizar un Estado palestino es el interés de los palestinos y de los judíos en Israel. Hay un elemento que es muy importante y es conocer la narrativa histórica del otro. Mientras el dilema se resuelve, Aarón, junto a 600 padres, la mitad de ellos palestinos y la otra mitad israelíes, son los primeros soldados en la trinchera de la paz. Bueno, el primer paso es reconocer de que hay otra parte, de que no estamos solos, de que hay un conflicto, que hay del otro lado de la línea, hay otro, y que el otro tiene necesidades humanas y tiene derechos humanos. Si nosotros, familias que hemos perdido a nuestros queridos en la contienda esta, somos capaces de extender la mano al otro lado, una mano de paz, una mano que en realidad
refleja una preocupación por el futuro y no solamente por el pasado. Entonces cualquier otro puede hacerlo. En este caso, el dolor de la ausencia dio origen a una nueva batalla. En medio de amenazas permanentes de guerra, sus voces se levantan disonantes en la región. No se escuchan demasiado, pero por ahora son algunos de los que se resisten a convivir con el conflicto. Así veíamos esta primera parte de Medio Oriente, convivir con el conflicto, una experiencia inolvidable que nos ha tocado retratar para Telenoche y que la hemos vivido con muchísima intensidad porque hemos podido visitar aquellos lugares calientes, aquellas fronteras con los Altos del Golán, con Gaza, con Cisjordania. Bueno, ustedes lo han podido ver. Ya vamos a ir a la segunda parte, pero antes me gustaría que Claudio Fantini, periodista internacional de gran prestigio a nivel mundial, nos diga por qué y cómo está la situación actual de la última escalada de violencia que se dio en Medio Oriente. Lo que se vive actualmente entre Israel y la Franja de Gaza es una calma tenue y angustiada. Tenue porque la fragilidad del alto el fuego puede romperse en cualquier momento y por lo tanto reiniciarse las acciones bélicas. Y angustiada porque en definitiva no cambia ninguna de las situaciones de fondo que deberían cambiar para que este infierno recurrente no vaya a repetirse de acá a 2 o 3 años, que es más o menos el lapso de tiempo que intermedia entre un enfrentamiento de este tipo y el siguiente. Si tomamos en cuenta los que ya han ocurrido a partir de que en la segunda mitad de la primera década de este siglo, Hamás, después de expulsar a Fatah, el partido que gobierna con Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina, y de expulsar también a los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina, se hizo cargo totalmente del poder en la Franja de Gaza e impera sobre ese territorio. Desde entonces, enfrentamientos como este se han repetido cada 2, cada 3 o cada 4 años y siempre se da de manera más o menos idéntica. Por eso, este alto el fuego, además de ser frágil, genera una calma angustiada, porque en el mejor de los casos la tregua durará 2, 3 o 4 años, hasta que Hamás haya vuelto a reconstruir sus plataformas lanzaderas, su artillería para lanzar proyectiles y haya vuelto a conseguir una cantidad suficiente de proyectiles como para reiniciar una escalada. Israel dé por sentado que otra vez tiene que atacar la Franja de Gaza para destruir esa infraestructura bélica. Bien, Claudio, con esto nos das un poco de luz en un conflicto que tiene, como decíamos, decenas, centenas de preguntas y que por ahora las respuestas parecen cortas, pero al menos la explicación para que tratemos de entender por qué esta región es tan caliente, ¿no? Israel, con fronteras en los Altos del Golán, en Gaza, Cisjordania, y este curso de periodismo de paz o periodismo de guerra, corresponsal de guerra, nos ha permitido acercarnos a esta situación. Pero también nos hemos encontrado con algunas historias de argentinos que viven en Israel y nos relatan cómo es esto de convivir con el conflicto. Estas imágenes son de la última guerra entre el Líbano e Israel en 2006. Metula y toda esta zona es una conflictiva desde el año 2006, después de la guerra del Líbano que duró un mes. Esta era una zona muy peligrosa, con mucho riesgo. Hoy, las ciudades vecinas están en relativa paz. Los límites son custodiados por la ONU, mientras las banderas de Hezbollah y de los israelíes marcan el territorio. Pero otras fronteras comienzan a inquietarse,
como síntoma de la ebullición de la denominada primavera árabe. Israelíes y palestinos no pueden resolver un conflicto de años. Más cerca o más lejos de la paz, los intentos por ahora quedaron en la nada. Como una herida abierta, permanece en la región, mientras las acusaciones se cruzan y chocan. El problema son los musulmanes extremistas. No es un problema de territorios, sino de ideologías. Hasta hoy los políticos israelíes creen que pueden manejar el conflicto. Pero nosotros sabemos que cuando hay brasas abajo, en algún momento se enciende el fuego. Yo creo que lo que tenemos que entender es que hoy mismo no hay una solución al conflicto y por lo tanto lo que tenemos que tratar es llegar a un modus vivendi en el cual ambas poblaciones, israelíes y palestinas, lleven una vida normal. Ahora, si los israelíes y sus amigos piensan que nada está pasando en Palestina, están muy equivocados. Existe un rechazo permanente, sistemático e histórico de parte de los palestinos y por esa razón no se va a lograr una paz definitiva en la región. Sin solución a la vista, el conflicto sigue como telón de fondo. Mientras tanto, en algunas fronteras, la inestabilidad aumenta. La llegada de la denominada primavera árabe comenzó a generar algunos incidentes en la región, principalmente en los países como Egipto y Siria. Para Moti Cristal, especialista internacional en negociaciones, cree que la prioridad es solucionar el conflicto de Israel con los palestinos. Así que tenemos que empezar con los palestinos, hacer o llegar a un acuerdo y ese acuerdo va a estabilizar también las situaciones o las relaciones con Egipto, con Jordania. Siria y Líbano es algo mucho más difícil porque Siria y Líbano están debajo de la influencia de Irán. Yo tengo 52, igual que Canal 12, soy hincha de Talleres, me peleo con todo el mundo porque no hay como Talleres. Jorge Piñevsky es cordobés y es teniente coronel en el ejército israelí. La inestabilidad en Siria se siente en los límites. Importante ver lo que está pasando al lado del límite y la preocupación nuestra de lo que puede ser un futuro, la falta de estabilidad luego de 38 años de tranquilidad con Siria, lo que puede llegar a pasar aquí en la zona. Y ahora que están un poco más Las batallas cuando suban, cuando se acerquen al límite, verán que a 2 kilómetros de acá son los grandes problemas de las rebeliones que tiene el gobierno del presidente Assad con sus contrincantes, están muy cerca de aquí. Este es el muro que separa a Israel de la Franja de Gaza. Estamos en Kerem Shalom, es el único puesto fronterizo de mercaderías entre ambos países. Aquí se conforma una suerte de triple frontera donde también se involucra a Egipto. Este es un playón donde los camiones con mercadería de Israel la dejan, luego son controladas y recién allí camiones que vienen de la Franja de Gaza pueden llevarlo a su destino final. A solo kilómetros de este puesto fronterizo se encuentra este kibutz con unos 100 habitantes. Yo acá te digo muy tranquilo. Héctor es porteño y está a solo 60 metros de Egipto y a otros pocos de la Franja de Gaza. Con mucha más tranquilidad de la que vivía en Argentina. Conozco quién es mi enemigo, sé dónde está. En Argentina o se me ocurre que en cualquier otra parte de Latinoamérica, el enemigo lo tenemos al lado nuestro. Puede ser cualquier delincuente o cualquier persona que por 5 pesos te puede llegar a quitar la vida. ¿A cuánto están de la frontera aquí, del límite con Gaza? Unos pasos.
A solo 2 horas de esta entrevista, en la zona cayeron más de 20 cohetes de este tipo. Son construidos artesanalmente y los lanzan desde la Franja de Gaza en protesta del bloqueo que sufren. Este habitante de Kerem Shalom irónicamente se refiere a los proyectiles. Dicen que son carteles que vuelan por los aires, que no es nada. No es una república islámica. Sin embargo, la principal amenaza de guerra está entre Israel e Irán. No tienen fronteras comunes, pero sí diferencias por ahora insalvables. Irán es el problema más urgente que tiene Israel. Israel tiene la fuerza a hacer lo que necesita operacionalmente. La cuestión es solamente, o la pregunta es solamente de recibir la decisión y calcular todas las consecuencias. La amenaza de guerra en Medio Oriente se activa en forma sistemática. Los líderes actúan y sobreactúan en un contexto donde la paz aparece como un concepto abstracto, lejano pero necesario. Hoy estamos en una época muy tranquila que ojalá aguante, pero siempre muy frágil. El conflicto no es necesariamente la guerra, pero la primavera árabe modifica el escenario en la región. Así las guardias en los límites se mantienen bien alertas, generando fronteras duras, fronteras frágiles. Ahí podíamos ver algunos de los testimonios de argentinos que viven en ese país que es tan grande o tan pequeño como Tucumán, y que en ese momento que nosotros lo hemos visitado, Israel, tenía 7 millones de habitantes. Pero bueno, así conviven, así viven en la diaria. Le vamos a preguntar a Claudio Fantini y a ver qué nos puede aportar y decir si existe a futuro alguna posibilidad de paz en la región. Claudio. Para pensar en la paz en la región sin que eso sea una ilusión descabellada, debieran cambiar las situaciones en los varios planos que tiene la crisis eterna del Oriente Medio. Por un lado, debiera dejar de imperar sobre la Franja de Gaza una organización de las características de Hamas. Por otro lado, Israel debiera reiniciar las negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmoud Abbas, con vistas a la creación de un Estado palestino independiente en un territorio que sea viable para la existencia de un Estado, lo cual actualmente, con la proliferación de asentamientos de colonos que impulsó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es prácticamente imposible. O sea, si se retomara una negociación con vistas a la creación de un Estado palestino independiente en un territorio viable y no en un territorio fragmentado hasta la atomización, y si todos los países árabes y las organizaciones que son paraestatales, como por ejemplo Hezbollah en el Líbano, y los países musulmanes que son potencias con gran gravitación en la región y no son árabes, como el caso de la República Islámica de Irán, reconocen al Estado de Israel, ¿no? O sea, tienen que cambiar todas estas cosas. Los vecinos de Israel reconocer plenamente el derecho a la existencia de un Estado judío, y el Estado de Israel reiniciar la negociación con la Autoridad Nacional Palestina para crear un Estado palestino en un territorio donde sea viable la existencia de un Estado, y a la vez cambiar la situación en la Franja de Gaza para que no siga imperando sobre ella una organización fundamentalista, fanática y violenta, cuya
guerra contra Israel está hecha a través de los muertos propios, porque si no protege a los gazatíes, como está vista en cada una de estas escaladas que hace, dejarlos a la intemperie, es porque es la tragedia propia la que utiliza para, en la dimensión de la opinión pública mundial, lanzar contra la imagen de Israel. Bueno, muchísimas gracias, Claudio Fantini, por tu aporte, por tu información, por tu análisis, por la visión que nos aportaste a este programa de nuestras historias en este viaje que hicimos a Medio Oriente allá por el año 2012. Y bueno, claro, uno nunca sabe cuándo se va a terminar esta guerra, aunque lo desea fervientemente. Este programa especial que hicimos en modo pandemia desde nuestra casa. Y ya saben ustedes, si quieren hacer alguna sugerencia de algunos de los informes que hayamos hecho a lo largo de estos años, o por ahí algún informe nuevo, les vamos a dejar esta dirección de Instagram. Se pueden comunicar conmigo por privada, Luchi Ibáñez y latina Y al final Z. Para cualquier consulta, por supuesto, estamos siempre dispuestos aquí en nuestras historias. Muchas gracias.